Bueno, el Congreso este año se vio paralizado en la agenda legislativa a raíz de tantas interpelaciones, por lo que han durado las interpelaciones. Esto, además de paralizar la agenda legislativa, también provoca que los diputados no vengan a sesiones, puesto que cuando hay una interpelación se convierte en una especie de monólogo entre el ministro y la bancada interpelante, y el resto del Congreso está aquí de respaldo haciendo quórum. Esto provoca alguna desesperación, alguna desmotivación, provoca también que los diputados no vengan, y un tema difícil también fue que las plenarias empezaban tarde y eran sumamente lentas por culpa de las interpelaciones. Son, aparte de necesarias, urgentes, pero en varios sentidos. En primer lugar, el uso del tablero electrónico. Realmente el tablero electrónico debe ser una meta importantísima. Debimos haberlo puesto en funcionar desde los primeros meses de este año, porque votar a través del tablero electrónico transparenta la votación en el Congreso. Todas las votaciones son nominales, se va a saber quién estaba presente, quién votó a favor, quién votó en contra, y sobre todo le va a dar agilidad, rapidez, transparencia, porque se puede imprimir la votación en el instante. Otra de las razones por las que hay que reformar la ley orgánica es porque también necesitamos tener en el trámite de la ley, tener algunas correcciones que hagan el trámite más ágil. El tema de las sanciones a los diputados por diferentes índoles, las excusas de los diputados por faltar al pleno, el comportamiento de los diputados tanto adentro como afuera del Congreso, también es algo que tenemos que reformar en la ley orgánica. Pero también en la ley orgánica hay reformas relacionadas con las mismas interpelaciones y con el tema del personal, que es un tema que a mí me ha preocupado siempre, la reforma del personal, para profesionalizar el personal del Congreso y evitar que el Congreso siga creciendo. Si bien es cierto, tuvimos un enorme 13 préstamos que discutir y aprobar, entre modificaciones al presupuesto y préstamos, que fueron los puntos que empantanaron la agenda. El resto de las leyes son leyes de las cuales tenemos que sentirnos orgullosos. Una ley de armas y municiones que tenía 11 años de estar entrampada aquí en el Congreso de la República. La ley de trata de personas, una ley que siempre se creyó que nunca iba a salir. La ley de los ambientes libres de humo de tabaco, que siempre hubo una presión horrible para que no saliera y también tenía mucho tiempo de estarse discutiendo. Hubo leyes de la CICIG, leyes en materia de seguridad y justicia, que ya ahorita se están viendo los resultados de esa ley, como la de la colaboración eficaz, como permitir que los testigos declaren a través de video, y hay leyes que están ya encaminadas en sus terceras lecturas, como las reformas a la ley de amparo, que tenían años de estarse discutiendo aquí en el Congreso de la República. Las leyes realmente que se han aprobado este año, particularmente yo creo que es beneficioso que hayamos aprobado menos leyes que otros años. Aprobar 70 leyes, entre las cuales muchas ya no se aplican, es algo beneficioso. 40 leyes, si quitamos los 13 temas relacionados con el presupuesto, realmente hay una buena cantidad de leyes útiles para el país con reformas realmente profundas. La ley de compras y contrataciones, por ejemplo, es una ley que vino a transparentar, la ley de las comisiones de postulación en materia de cómo elegir a la Corte Suprema de Justicia y los demás magistrados. Creo que en ese sentido las leyes sí han sido leyes profundas de trascendencia y de cambios trascendentales en la organización del Estado. Esa ley es una ley que tenemos que seguir puliendo. Hubo temas que todavía hay que mejorar. Por ejemplo, no debieron haber pasado al Congreso personas que no llenaban los requisitos de idoneidad, por ejemplo. Ya no es una responsabilidad del Congreso, sino precisamente de las comisiones de postulación. Hay que fortalecer la participación de la sociedad civil, pero hay que hacer un poco más ingerente el tema de las audiencias públicas, que es un tema que quedó a voluntad del Congreso. Este Congreso lo hizo, pero realmente debería ser un tema que debería quedar obligado en la ley. Pero sí son leyes que han sido de mucha utilidad y de muchísimo cambio para el país. En primer lugar, tenemos una agenda legislativa consensuada, es decir, el Congreso de la República tiene una especie de plan de trabajo para los próximos 3 años. Sabemos cuál es el camino, hacia dónde tiene que ir el Congreso de la República, consensuado con todos los sectores del país. En segundo lugar, fue un Congreso de puertas abiertas, con todo lo que eso puede significar.
Eso ha sido un cambio realmente formidable, que todas las organizaciones sociales que han venido al Congreso han sido atendidas, que por primera vez el sector privado, CACIFI y otras organizaciones del sector privado vinieron al Congreso a cabildear sus leyes y a dar sus puntos de vista. Se le dio seguimiento a los temas que se trataron con esas organizaciones y se atendieron todas las manifestaciones que se hicieron presentes. Otro tema puntual y digamos que fue realmente muy positivo es que las leyes se hicieron por consenso y ante todo la reforma que se hizo desde el año pasado y que se aplicó este año, que fue alejar a los diputados del manejo del dinero, del manejo de los fondos del Congreso, poner los fondos privativos del Congreso en una cuenta del Banco de Guatemala que no gane intereses, siendo tal vez la única institución pública que cumple con ese requisito, que tenga ahora un gerente general o director general y directores que fueron contratados por oposición para un largo tiempo y para ser profesionalizados, y que ya el presidente y los miembros de Junta Directiva no firmen los cheques ni decidan las compras. El mal uso que se ha hecho de las interpelaciones, de ese derecho constitucional de interpelar como una especie de fiscalización, el mal uso que se ha hecho, que es legal y permitido, de las votaciones nominales y de la misma ley de régimen para entrampar las votaciones. Eso desespera a los diputados y los diputados tuvieron grandes ausencias en las plenarias, venían tarde a las sesiones plenarias y también dieron discusiones sumamente acaloradas. Una interpelación se vuelve un monólogo, como mencionamos antes, entre el ministro interpelado y el que está interpelante, y el resto de los diputados se desespera. Esas confrontaciones públicas que han existido siempre en este Congreso desde que yo tengo memoria, en la Asamblea Nacional Constituyente, eran constantes y permanentes y existen en todas partes del mundo, pero que de la forma en que se manejan en los medios de comunicación nos han dado muy mala imagen. Tener que estar permanentemente tratando de impulsar una agenda legislativa que no camina, no porque no hayan consensos, sino porque no hay espacio para discutirlas. Lo feo realmente es ver que el Congreso de la República se desespere a no poder parar las leyes y se exprese de la manera en que se han expresado muchas veces, con los vasos de agua, con las agresiones físicas y no con el tema parlamento que viene de parlar, ¿verdad?, que como debe ser. Los parlamentos anteriores han tenido aplanadora y el presidente de la República agarraba el teléfono, le daba una orden al presidente del Congreso y la aplanadora funcionaba. Hoy tenemos una bancada de gobierno que apenas tiene el 20% de los votos en el Congreso de la República, y realmente tenemos una bancada que ha sido acusada de rebelde precisamente porque no obedece a ciegas los mandatos ni del mismo partido a veces. Hemos tenido que ser producto de la negociación con otras bancadas, lo cual ha formado lo que se llaman las bancadas aliadas. Y temas como el que se está dando ahorita, mientras el presidente Colón quiere pasar una reforma que es urgente para el gobierno en materia de recaudación fiscal, el presidente del Congreso decide suspender las sesiones plenarias y dejar esa reforma en suspenso hasta el otro año.